Un poco más rápido, vamos a hablar de anemias carenciales, que incluye a la deficiencia de hierro, a la deficiencia de vitamina B12 y folatos. Ahí también incluimos a la anemia de la inflamación o del enfermo crítico o crónico y los defectos de la hemoglobina, que eso se llama talasemia. ¿De acuerdo? Vamos a irnos en los primeros un poquito más rápido para dejar un poco de tiempo en talasemia, porque talasemia es un tema un poco complicado y que quiero que les quede así como que bien claro para que no haya como muchas confusiones a la hora del examen. Y entonces vamos a empezar con la anemia carencial. Eh, Como tal, pues la definición de la anemia o de la anemia en general es una disminución de los niveles de hemoglobina y hematocrito por debajo del valor normal para la edad. Y como sabemos, el valor normal pues va a estar determinado por muchos factores que están ahí enumerados. La edad, tanto cronológica como gestacional, el género, si eres hombre o mujer, y el medio en el que vives, o sea, la presión atmosférica de oxígeno. No, tu nivel de hemoglobina no va a ser igual si vives en nivel del mar o si en la playa, si vives en Toluca, que es la ciudad más alta de México, si eres hombre o mujer, si fuiste prematuro o si fuiste de término y la edad que tengas, ¿no? Entonces, todo esto influye para poder saber cuál es el nivel de hemoglobina normal. Y entonces, pues ahí les dice la guía de práctica clínica que el nivel de hemoglobina normal durante los primeros meses de vida, cuando el peso al nacimiento es mayor de 2 kilos, porque hasta eso influye. Entonces, cuando es de término, el paciente tiene más de 2 kilos, pues al nacimiento lo normal es 16.5 gramos de hemoglobina y en las primeras 24 horas puede subir hasta 19.3. Y eso es total y completamente normal. Y entonces, en un niño de esa edad, de más de 2 kilos, tener hemoglobina de 13, pues puede ser una anemia, ¿de acuerdo? Y pues grave. Conforme va pasando el tiempo, los niveles de hemoglobina van disminuyendo hasta tener los niveles normales, más o menos, que vemos en el adulto. En general, pues a lo largo de la vida, lo más bajo que se llega a considerar normal es a los 6 meses, 11.5, y a partir de ahí pues empezamos a aumentar y viene a la edad de entre 12 y 18 años cuando se da la pubertad, cuando hay el incremento de estas hormonas que les decía, sensibilizadoras, pues la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, al haber testosterona, los hombres tienen niveles de hemoglobina un poquito más altos que las mujeres. Como ven, pues la diferencia no es demasiada, pero se nota. Entonces, depende de la edad, el género y el lugar en el que vivas, pues también hay que corregirle esa hemoglobina normal. Y entonces aquí dice que hay que corregir la hemoglobina dependiendo de la altitud a la que vivas. Por ejemplo, aquí estamos a 1000, ¿qué? 1500, 1800, por ahí. Habría que corregirle o aumentarle 1.5 gramos de hemoglobina, dependiendo de la edad que tengamos, ¿no? Eh, pues en Toluca, que están a 2.800 metros sobre el nivel del mar, pues ahí le tendrán que subir 1.6. Entonces, todo eso tiene que ver con el nivel normal y pues tenemos que considerarlo para definir anemia. ¿De acuerdo? Entonces, en estas parte de las anemias carenciales ya dijimos que era anemia y entonces vamos a ver cuál es la función del hierro, cuál es la función del ácido fólico, cuál es la función de la vitamina B12, de manera que ustedes sepan cuál es la importancia de cada una de ellas y luego ya podemos ir como desmenuzando las diferencias entre la anemia por la deficiencia de hierro, la anemia por deficiencia de folatos y vitamina B12, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es así como un poquito más entendible. Entonces, el hierro, como sabemos, es indispensable para la vida. Incluso se vio que en cultivos microbiológicos, las bacterias, cuando se les agrega hierro, se desarrollan mejor y por eso desarrollaron ahí en los químicos una cosa que se llama agar sangre.
le ponían sangre cocida a la gelatina y entonces ahí crecían excelentemente los microorganismos. Y eso no está dado porque tenga oxígeno o cosas, sino porque tiene hierro. El hierro participa en muchas actividades celulares, transporta electrones, sirve para la síntesis de DNA y RNA, es parte importantísima del ciclo de Krebs, o sea, en la respiración intracelular, y además transporta el mismo oxígeno. Entonces, por eso pues es el tercer metal más abundante en la corteza terrestre y por eso pues es muy importante que tengamos un suministro de hierro y cuando falla pues tenemos problemas, ¿de acuerdo? Normalmente de la dieta el intestino es capaz de absorber entre 1 a 2 miligramos por día y eso es como súper importante. De ese hierro, nosotros humanos, el 60 al 70% lo vamos a tener en la hemoglobina, 10% en los músculos, en la mioglobina, y del 20 a 30% lo vamos a tener en las reservas, que es la ferritina y la hemosiderina. Entonces, la mayoría pues la vamos a tener circulando en los glóbulos rojos y nos va a ayudar a hacer todas estas funciones, ¿no? Entonces, como les decía, de 1 a 2 miligramos por día absorbemos por el intestino de la dieta. 1 a 2. Cuando comemos de 10 a 20, 1 a 2 absorbemos. O sea, hace un 10% de lo que comemos se absorbe. Eso que se absorbió por el intestino se va a transportar unido a una proteína que se llama transferrina, porque es de transporte. La transferrina lo va a llevar a los diferentes compartimentos, ¿de acuerdo? Uno, pues es a la médula ósea donde se sintetizan los glóbulos rojos y ahí pues se va a internalizar y se va a llevar hacia la hemoglobina como el grupo, parte del grupo M, que es el 75%. Del 10 al 20% se va a guardar en las reservas que va a ser la ferritina y lo demás se va a distribuir en otros procesos, que es lo del ciclo de Krebs intracelular, la mioglobina, etcétera. Entonces, se va a distribuir en esas diferentes partes. Pero no nada más obtenemos hierro de la dieta, porque pues ya vimos que se absorbe bien poquito. Entonces, la mayoría del hierro se va a reciclar en el cuerpo. ¿Cómo? Pues proveniente de la mayoría de la muerte de los glóbulos rojos, la destrucción de la hemoglobina y la liberación del grupo M, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un glóbulo rojo se destruye en el vaso, normalmente, pues se va a liberar estas tres partes, la bilirrubina se va a convertir en biliverdina, la hemoglobina se va a convertir en biliverdina y de biliverdina en bilirrubina y se va, no conjugada, se conjuga en el hígado y se excreta por las vías biliares en el intestino, ¿no? Pero también se va a secretar el grupo M, que va a liberar el hierro, que como dijimos se va a ir unido a la transferrina, que es la molécula de transporte del hierro. Y entonces esa transferrina la va a llevar nuevamente al hígado. En el hígado se va a fabricar la ferritina, que son los depósitos, o sea, se va a llenar los depósitos de hierro y lo que sobre lo va a llevar a la médula ósea para la nueva hematopoiesis, o sea, que se vuelva a reciclar en la médula ósea. Solamente 1 miligramo de hierro se va a eliminar por las heces al día. Entonces, cuando nosotros transfundimos a un paciente, le estamos administrando más o menos 1 gramo de hierro, o sea, 1000 miligramos de hierro. Y ese paciente solo puede eliminar 1 miligramo al día intestinal, que es la única fuente de pérdidas de hierro, que es más o menos lo mismo que absorbe por el intestino. Entonces, se compensa. Entonces, en general, todo el hierro lo reciclamos y cuando metemos hierro parenteral, o sea, en la vena, o transfundimos, pues el riesgo, que es lo que les decía con las otras anemias, es la sobrecarga del hierro, porque no hay manera de sacarlo. Entonces, inventamos por eso medicamentos que hacen que aumente la excreción del intestinal del hierro para quelarlo, o sea, mandarlo
al baño. Sin embargo, pues no es tan efectivo. Dejando de lado el hierro, ahora les quiero comentar cómo se absorbe la vitamina B12. Entonces, la vitamina B12 es o cobalamina, tiene, sí es, no, es el folatos, ¿no? No, sí, vitamina B12. La vitamina B12 nosotros la obtenemos por la dieta, igual que el hierro normalmente. Está bien en los vegetales verdes y en los grasos. Y va a necesitar la presencia de este factor intrínseco que se secreta por las células parietales intestinales, en sus vellosidades, de manera que la cobalamina se une al factor intrínseco y de esta manera se proteja pues de la degradación por las sales biliares más abajo. Es una vitamina liposoluble, entonces en el duodeno, pues al entrar en contacto con las enzimas pancreáticas, si no está unido al factor intrínseco, va a sufrir degradación y no se absorbe. Entonces es súper importante que se secrete este factor intrínseco en el estómago en un medio ácido de manera que se puedan unir. Cuando existe una deficiencia de esta secreción, pues eso se llama anemia perniciosa. Y entonces el paciente, por más B12 que tome, no lo puede absorber, ¿no? Todo se le destruye. Entonces va a pasar por el intestino y la última porción del yeyuno se va a absorber. El factor intrínseco va a ser detectado por las microvellosidades intestinales y entonces se va a internalizar en las células epiteliales y de ahí va a pasar al torrente sanguíneo. Ya sin el factor intrínseco. ¿De acuerdo? La cobalamina es una proteína muy importante porque participa en la respiración celular y mitocondrial. Entonces, como pueden ver, es como parte crucial donde convergen ciertas vías metabólicas para poder llevar a cabo los procesos mitocondriales que pues, sabemos son las que mantienen la energía intracelular. Entonces, si el paciente tiene deficiencia de esta cobalamina porque no la absorbe, porque no come o porque no tiene factor intrínseco, estos procesos se van a ver retardados y lo que va a generar pues es una deficiencia de energía intracelular que va a llevar a la apoptosis. Por eso, aunque sabemos que la anemia se causa megaloblástica por ausencia de cobalamina, pues esta deficiencia afecta a otros aparatos y sistemas, no nada más a los glóbulos rojos. Afecta en general a toda la economía, pero en general a las células que se regeneran más rápidamente y las que más se reproducen pues son las células rojas de la médula ósea y luego después las de la piel, ¿no? Entonces de ahí va a venir la clínica que ahorita vamos a ver. La otra es los folatos que nosotros también obtenemos por la dieta, por los vegetales verdes. Los folatos los obtenemos de una manera de tetrámeros que tenemos que ir desdoblando tanto en la parte ácida como con las enzimas pancreáticas en el duodeno, de manera de que después de pasar por las dos fases, los folatos puedan ser absorbidos en tetrámeros y queden como monómeros. El duodeno, en general, en la primera porción del yeyuno es donde se absorben y el folato se tiene que unir a la molécula fijadora de folatos. En las microvellosidades, es en esta parte, en la última porción del duodeno y en la primera porción del yeyuno, donde se encuentra esta molécula que solamente puede fijar de uno en uno. Lo fija y pues lo internaliza y de ahí se absorbe y se va a la circulación mesentérica. En general, en el plasma va a pasar de aquí, de
del parte intracelular como tetrámeros, o sea, como 4. Va a tener cuatro partes de folatos que después tendrán que irse desdoblando para para poder pasar a los procesos fisiológicos, y entonces ahí va a participar una enzima que como se acumulan en 4 para poder pasar a los procesos fisiológicos como monómeros, se llama tetrahidrofolato reductasa. O sea, lo que hace es que reduce estos tetrámeros de 4 a uno solo para que puedan participar en los procesos metabólicos. Y es una enzima importante porque esa es la enzima que bloqueamos con el metrotexate como tratamiento antineoplásico, que lo que evitamos es que este folato se pueda internalizar en la célula y entonces no participa en el ciclo de Krebs y en estas reacciones químicas, y no hay respiración mitocondrial, y entonces finalmente la célula muere. Y eso es lo que pasa cuando hay deficiencia de folatos. Entonces, cuando lo que les decía, la enzima, la tetrahidro y la dihidrofolato reductasa, que son los que van reduciendo, van partiendo a los tetrámeros de folatos para que puedan participar en las vías metabólicas. ¿Algo les pone ahí? No. Ok. Bueno, entonces, el hierro se absorbe en un medio ácido, se absorbe en todo el intestino. La vitamina B12 se absorbe en el ilion terminal y los folatos en la segunda porción del duodeno. ¿De acuerdo? Son fundamentales y nos ayudan para muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar a ver la anemia por la deficiencia de hierro. Y entonces sabemos que esta se da en general por una disminución de la ingesta de carnes rojas o de comidas fortificadas, pero también se da por malaria, infecciones intestinales, parasitosis, e incluso en el embarazo una disminución de la hemoglobina es como esperado. En general, la pérdida crónica de sangre es algo que vemos mucho en los ancianos. Tienen sangrados gastrointestinales y eso puede generar deficiencia de hierro porque sus pérdidas de hierro se incrementan. Ya habíamos dicho que intestinalmente normalmente solamente perdemos 1 miligramo. Entonces cuando está sangra, las pérdidas de hierro en la sangre, en la hemoglobina, pues se incrementan y entonces pueden desencadenar a la larga en una deficiencia de hierro, ¿no? También pues un mal aporte de la dieta, la mala absorción, pacientes que tengan un intestino corto, la hemólisis con hemoglobinuria, como en el HPN que vimos, pues puede generar una deficiencia de hierro o combinación de todos estos factores, ¿no? Aquí dice que incluso la enfermedad de von Willebrand puede ser factor de riesgo para generar deficiencia de hierro, pero bueno, ya la vamos a ver más tarde. Como tal, existen estas varias fases de la deficiencia de hierro y es lo que quiero decir. Generalmente habíamos dicho que había depósitos del hierro, ¿sí se acuerdan? Entonces, hasta un 30% del hierro se encuentra en el hígado, en la ferritina, como depósitos de hierro. Y entonces lo normal es que tengamos nuestro compartimento principal, que es la sangre, repleto de hierro, nuestros depósitos, y nuestro hierro en el transporte, que es en la transferrina, ¿no? Entonces vamos a estar completamente normal, así, todo está llenito. Pero entonces la deficiencia de hierro no empieza cuando tenemos anemia, la deficiencia de hierro empieza cuando las reservas, que es este cuadrito de arriba, se agotan. Y todavía podemos tener una hemoglobina normal, una hierro en el transporte o en la transferrina normal, y todavía no hay problemas en las vías metabólicas del hierro, porque pues todavía lo que se agotó fueron esas reservas que teníamos en el hígado. Pero a partir de aquí, pues podemos empezar a tener problemas como astenia, adinamia, y lo que vamos a ver es que pues el paciente no va a tener anemia y va a ser normocítica y normocrómica. Ya cuando tenemos una anemia microcítica e hipocrómica es porque además esta deficiencia continuó
Y ya no nada más afectamos los depósitos, sino también ya estamos afectando lo que hay en la hemoglobina y lo que está el hierro en el transporte. Y como ven, pues al final lo que se modifica son las partes metabólicas, ¿no? Entonces, si ya tenemos algún trastorno así mayor por deficiencia de hierro, es porque esta deficiencia ya tiene mucho tiempo. En general, los depósitos de hierro se tardan 6 meses en agotar. Y para que lleguemos a una anemia microcítica hipocrómica, pues ya estamos hablando de que hay una deficiencia de la ingesta, pues aproximadamente de 7, 8, 9 meses. ¿De acuerdo? Y entonces estos son los estadios y cómo vamos a ir viendo las diferencias en los diferentes estadios. En el estadio que se llama prelatente, en el que solamente se agotan las reservas de hierro, pues en general casi todo está normal, ¿no? Transferrina normal, los eritrocitos están normales, la transferrina sérica está normal, y lo único es que vamos a ver que el hierro en la médula ósea ya empieza a disminuir. En el estadio 2 o latente, ya va a haber un aumento de la protoporfirina en los eritrocitos, a un aumento del receptor del hierro sérico y una disminución de los reticulocitos. O sea, aquí ya empieza a haber regeneración. Ya los reticulocitos no se pueden producir porque ya les falta algo de hierro, lo demás va a estar normal, ¿de acuerdo? Y la transferrina pues ya va a empezar a disminuir del 16% su saturación, o sea, el transporte ya también se va a ver afectado y el hierro sérico, la ferritina pues también. Y pues el estadio como tal es la anemia, el estadio 3. Entonces cuando llegamos a la anemia, pues quiere decir que ya pasamos por un espectro clínico muy largo y que nos perdimos de muchas cosas, ¿no? En general, pues, cuando el paciente debuta con anemia, pues va a tener una fatiga, puede presentar disnea, cefalea, irritabilidad, puede referir que tiene palpitaciones o que tiene taquicardia. Y en general, la anemia por deficiencia de hierro es una anemia leve porque pues ya lleva mucho proceso para que llegue hasta la anemia y entonces se debería detectar como cuando empiece la anemia. Y empieza a haber pues disminución de la capacidad de tolerar el ejercicio, ya no cuando dicen los pacientes que cuando trabajan pues ya no se sienten igual, que como que se cansan demasiado, aumenta la frecuencia cardíaca, los niveles de lactato sérico aumentan, y y esta en general es la clínica de los niños que tienen anemia por deficiencia de hierro. Pica. Son los niños que se comen la pared, que se andan comiendo los adobes, la tierra, las piedras y demás. Y eso pues es un mecanismo de defensa cerebral que te dice así de come hierro. Pero también el aplanamiento de las uñas, la presencia de algunas estrías blanquecinas en las uñas puede ser indicativo de esto. La atrofia de las papilas gustativas, la keilitis. E incluso los pacientes pueden referir odinofagia o dolor para comer y pues el bajo rendimiento escolar, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esto, pues realmente es que el paciente tiene una deficiencia grave. En el frotis de sangre periférica, lo que vamos a ver es lo que les decía, una hipocromía. En general, los glóbulos rojos pues deben de estar como más o menos como así como un poquito más rellenitos, no tener un halo tan pronunciado en el medio. Y entonces la hipocromía pues es esta, ¿no? Que el halo de en medio está muy grande, está muy blanco y lo poquito de hemoglobina que tienen es esto. Microcitosis, vean qué tan chiquitos están estos glóbulos rojos, están demasiado pequeños. Entonces es una anemia microcítica e hipocrómica, o sea, están pequeños y están descoloridos. Y pues con eso hacemos como el diagnóstico en general. Es un paciente que tiene mala ingesta, las reservas, les decía, se agotan en 6 meses, la leche materna no es una fuente suficiente de hierro,
en general, porque no se absorbe, porque se une a la albúmina, el hierro, y entonces el niño que tiene 6 meses de vida, que no ha sido ablactado, pues tiene riesgo de haber ya perdido las reservas o los depósitos de hierro, y si continúa sin ablactarse en los próximos 2 meses, pues va a desarrollar anemia, porque ya tiene la pérdida de los depósitos, ¿no? Entonces dijo, los depósitos estarán como 6 meses, si sigue sin ablactarse, y por eso también es parte de la ablactación a esa edad, puede desarrollar anemia. Y si no le damos alimentos enriquecidos en hierro o carnes, pues se va a producir más, ¿no? O los niños que pues sabemos que no comen carne, deben de comer más o menos 1 o 2 veces carnes rojas a la semana para asegurar una adecuada absorción de hierro. Si no es así, pues pueden utilizar cereales fortificados en hierro, y pues la ingesta en la forma férrica o de las plantas, que es por pues frijoles, alubias, lentejas, y ¿cómo se llama? Vegetales de hojas verdes también. Entonces, la diferencia es que pues el intestino va a batallar más para absorberlo en la forma férrica que en la forma ferrosa. En la forma ferrosa es la de los animales, la que viene en la hemoglobina. Entonces, si te comes un corte de carne que así hasta le escurre la sangre, pues esa hemoglobina pasa, ese hierro pasa así casi inmediato, ¿no? En comparación, así te comes una ensalada con lentejas o quinoa o esas cosas, pues ahí todavía el intestino tiene que trabajar para desdoblar la forma férrica para que se pueda absorber, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con parte del tratamiento que ahorita vamos a ver. Entonces, en general, el tratamiento pues va a ser la suplementación del hierro. En la dieta con la carne y utilización de alguna sal, de preferencia ferrosa, para que se pueda absorber de mejor manera y poderle dar un tratamiento mejor, y se debe de calcular de acuerdo a la cantidad de hierro elemental, ¿de acuerdo? No a los miligramos de la sal, porque luego la tableta de sulfato ferroso viene de 125 miligramos de hierro o de sulfato ferroso, pero luego atrás dice, esto equivale a 75 miligramos de hierro elemental. Entonces, debes de calcular el hierro de acuerdo al hierro elemental que equivale, no al de la sal. Entonces, para no quedarte en dosis infraterapéuticas. En adultos, la dosis óptima es que tomen entre 150 a 200 miligramos de hierro elemental al día, una vez al día o 2 veces al día, dependiendo. Si el sulfato ferroso viene de 75 miligramos de hierro elemental, debería de tomarse pues entre 2 a 3 tabletas al día. En los niños, pues la dosis se calcula de 3 a 5 miligramos por kilo por día de hierro elemental como profilaxis para la anemia, o sea, cuando todavía no tienen anemia, y la dosis terapéutica va de 5 y hasta 12.5 miligramos por kilo por día. La verdad es que nadie tolera tomar más de 7 miligramos por kilo por día, porque el hierro, pues para tomarlo tiene que estar en un medio ácido, o sea, tienes que estar en ayuno para que se pueda absorber. Pues es un metal y irrita la mucosa gástrica, causa vómitos, náuseas, incluso hasta mareos y un sabor metálico en la boca. Entonces, pues nadie tolera más de 7 miligramos por kilo por día. Incluso 7 pues ya es una dosis así como alta y casi nadie se la tolera. Los niños vomitan y bueno. Entonces, pues en general si damos de 5 a 7, pues es terapéutico, y de 3 a 5 es profiláctico. Entonces, casi siempre nos vamos como con las dosis más bajas. Y en los adultos, pues es eso, 152 tabletas al día. Lo que les decía, el estómago tiene que estar sin alimento, tiene que tener un pH de 5 a 6 gástrico para que se pueda absorber. Para lograr esto y mejorarlo se puede dar con jugo de naranja, pero nunca con la leche, porque la leche tiene albúmina y proteínas de la leche de la vaca que hace que el hierro se una a ellas por la polaridad y entonces la van a hacer popó. Y pues si el paciente tiene alteraciones gastrointestinales, pues probablemente no vaya a absorber lo suficiente. Entonces, pues ahí pudiera beneficiarse de administrar el hierro por otra vía. Y ya una vez que se corrigió la anemia,
deberíamos de seguir la suplementación del hierro por 3 a 6 meses para rellenar esos depósitos que se digamos, se desabastecieron, ¿no? En los niños pequeños, la dosis del hierro en los niños de término es de 1 miligramo por kilo, en los pretérminos 2 miligramos por kilo, y de muy bajo peso pues se debe de dar cada vez más dosis. Lo que tiene que ver esto es que los depósitos de hierro se rellenan, por así decirlo, o se completan en el último trimestre del embarazo. O sea, en los primeros 2 trimestres, el niño utiliza el hierro de que viene de la mamá para fabricar su sangre y llenar como que su mioglobina y demás. Y entonces lo último que se llena son los depósitos de sangre. Entonces un niño que nace antes de tiempo, pues va a tener depósitos disminuidos de hierro. Y eso lo va a hacer más proclive a que desarrolle anemia, porque en los primeros meses no se va a alimentar de otra cosa, o idealmente no se va a alimentar de otra cosa más que de leche, y de leche de la mamá, y entonces no va a ser una fuente tan buena de hierro. Y entonces, pues esos niños deberían de suplementarse de hierro desde que nacen para evitar que tengan problemas y se rellenen esos depósitos. Y bueno, las indicaciones de aplicar hierro intravenoso o parenteral, ya sea intramuscular, que bueno, pobrecitos, es que haya una alteración en el intestino, que sepamos que no se va a absorber aunque se lo demos y se lo tome a las dosis correctas. Y entonces se debe de calcular de acuerdo a la hemoglobina que nosotros queramos corregir. Entonces, si el paciente tiene 10 de hemoglobina y su hemoglobina ideal es del adulto 14, pues eso lo vamos a multiplicar por 70 del peso y le vamos a agregar 200 miligramos por las reservas. Con esto nos vamos a dar cuenta cuántos miligramos de hierro tenemos que pasar por la vena. Y en general podemos aplicarlo en una sola dosis intravenosa. El problema, o si es mucho, pues hasta en 2, es que sea final. Y el problema es que el hierro parenteral es muy inmunogénico. Entonces genera muchas reacciones pues alérgicas. Es en total, en general son 200. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ese es el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro. Sí se aprendieron las dosis de profilácticas y terapéuticas. En adultos 150, en los niños profiláctica de 3 a 5 y las terapéuticas de 5 hasta 12.5, bueno, 7. Bueno, la anemia megaloblástica es un conjunto de anemias que está dado por 2 deficiencias: deficiencia de folatos y la deficiencia de vitamina B12. En general, como sabemos, para la síntesis de ARN y ADN y en la respiración mitocondrial y demás, necesitamos estas 2 moléculas, los folatos y la vitamina B12. Entonces, cuando hay una deficiencia de estos, lo que se causa es que exista un fracaso pues en la hematopoiesis, y esto causa una anemia arregenerativa macrocítica, a diferencia de la deficiencia de hierro, era microcítica hipocrómica. ¿Sí se acuerdan que les enseñé el frotis? Aquí va a ser macrocítica, o sea, va a ser grande, las células van a ser grandotas y va a haber una defectuosa síntesis de ADN nuclear, ¿de acuerdo? La eritropoyesis va a ser ineficaz y, como les decía, hasta el 95% de las veces va a estar dado por deficiencia de vitamina B12 y de folatos. Solamente un 5% pues está dado por errores innatos del metabolismo o por fármacos. Y entonces las manifestaciones de esta anemia por megaloblástica van a ser muy variadas, porque la síntesis de ADN no nada más ocurre en las células sanguíneas, se ocurre en todos lados. Y además pues participan en otros procesos estas moléculas, no nada más en la síntesis de ADN, ¿no? Entonces, en las hematológicas es la anemia, que es megaloblástica, o sea, que tiene macrocitosis,
puede presentarse pancitopenia, o sea, puede haber trombocitopenia, leucopenia, neutropenia y anemia, y que puede derivar en hemólisis también. Y esto por pérdida después de la función de las células. Pero estos pacientes también presentan parestesias, neuropatías, síntomas cerebrales como alteración de la memoria y cambios de la personalidad, glositis, úlceras mucocutáneas, diarrea, irritabilidad en los niños, alteraciones de la memoria, demencia, depresión, psicosis. Incluso, pues se ha dicho que hasta hay un aumento en el riesgo de un infarto en los pacientes adultos que tienen deficiencia de estas dos. Como les decía, pues clínicamente estas pacientes en las de folatos van a tener anemia, anorexia, náuseas, diarrea, úlceras vocales, pérdida de peso y deficiencia crónica con fatiga y glositis, pérdida de las vellosidades, pues de las papilas gustativas. Se ve como aplanamiento de la lengua. Eso es en los folatos y en la de, pues puede haber neuropatía periférica, enfermedad combinada con el sistema nervioso central y estos síntomas en general con las parestesias y demás nos pueden hablar más de la deficiencia de vitamina B12. En los niños que tienen deficiencia de vitamina B12 incluso hay una regresión neurológica. Si el niño ya se sentaba y ya rodaba y ya agarraba un juguete con una mano y se lo pasaba a la otra, etcétera, de repente la mamá dice, es que ya no se sienta, ya está solamente acostada, ya no sostiene la cabeza. Y esas alteraciones pues neuropsiquiátricas son más frecuentes en la deficiencia de vitamina B12 que en la deficiencia de folatos, pero se puede presentar en los dos. En general, estos son los valores normales de folatos en sangre, de 11.9, de 6.5 hasta 13.9, depende también de la edad. Y de la cobalamina, normalmente debe estar arriba de 200 para considerarla normal. Ya menor a esto, se considera pues una deficiencia. Pero pues no nada más es como saber el valor del laboratorio, se debe ver la clínica, que es esta glositis, las úlceras orales, las pérdidas de la memoria o la regresión neurológica y la anemia como tal, aquí sí se instaura casi luego de que empieza la deficiencia, para poderla sospechar y entonces la confirmación del diagnóstico será pues por la medición de los niveles séricos de folatos y de vitamina B12 que vamos a observar pues disminuidos. Y entonces, a diferencia de la otra anemia, aquí lo que vamos a ver es una anemia, es una disminución de la hemoglobina de acuerdo a la edad, al peso y todo ese desastre que les enseñé, que les dijimos antes, pero además aquí las células, los eritrocitos van a ser así, grandotes. ¿Sí ven la diferencia con el anterior? Así, gigantes, así, grandototes, que casi están del mismo tamaño de un neutrófilo. Pero además vamos a ver cambios, como es una alteración del ADN o de la fabricación de ADN, vamos a ver cambios megaloblásticos y entonces en los leucocitos, como el neutrófilo, lo que podemos encontrar es hipersegmentación del núcleo. Normalmente el núcleo de un neutrófilo pues tiene 3, 4 segmentos y en estos pacientes que tienen deficiencias, que tienen anemia megaloblástico, vamos a ver que se van a hipersegmentar, van a tener 5, 6, 7, hasta 8 segmentos de los núcleos y eso pues habla de que hay una deficiencia en la reparación y en la producción del ADN, además de presentar estos glóbulos rojos grandotes, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen corpuscular medio aquí va a estar incrementado con hemoglobina corpuscular media normal o un poco baja. En la médula ósea vamos a ver el fracaso de la hematopoiesis. Y entonces en estos pacientes como pueden desarrollar pancitopenia,
pues a veces les tenemos que hacer un aspirado de médula ósea para ver qué está pasando, ¿no? Y entonces nos damos cuenta así de, ay, es una anemia megaloblástica, porque vemos que hay una detención de la maduración, o sea, todos son células muy inmaduras, ninguna se parece como a un neutrófilo, bueno, este parece ahí como una media banda, ¿no? Pero en general, en la médula ósea no vamos a ver como las células normales que podemos ver en el frotis de sangre periférica, porque va a haber una detención de la maduración, casi todas van a estar hacia premielos, normoblastos, o sea, son formas muy jóvenes de las células sanguíneas que se quedan detenidas en su maduración porque como no hay una producción adecuada y maduración del ADN, no, no pueden madurar adecuadamente y entonces hay una detención de la maduración y estas células se hacen grandotas, igual que la que vimos allá, pues así, grandes, megaloblásticas. Y entonces eso le dio el nombre de anemia megaloblástica. ¿De acuerdo? Entonces el tratamiento pues va a estar enfocado de acuerdo a lo que le falte. Si ya vimos que tiene una anemia megaloblástica, que tiene una deficiencia de ácido fólico, pues el tratamiento en general es darle a los niños a los niños y adultos, a los niños pequeños entre 1 hasta 5 miligramos al día de ácido fólico. En los niños pequeños pues les damos 1, 1.5, 2.5 máximo, y en los niños grandes y adultos pues darles 5 miligramos al día. Las tabletas que les dan a las embarazadas tienen 0.4 miligramos y entonces pues esas no sirven, ¿verdad? Tenemos que buscar de las que tienen 5 miligramos. Esto va a ser durante 1 hasta 4 meses, que es lo que se tarda en recuperarse el problema de la anemia. Y una vez que se recuperó esto, si el paciente no tiene transgresión de la dieta y empieza a comer todo bien y no tiene mala absorción intestinal, pues se puede recuperar y se puede suspender. En cuanto a la vitamina B12, como no sabemos si el factor intrínseco está o no está, y si se puede absorber o no se puede absorber, y tiene ahí problemas con el transporte, porque hay muchas enzimas que participan para que se pueda absorber y transportar hacia adentro, sobre todo problemas de la transcobalamina, que transporta la cobalamina, que hay deficiencias congénitas que son algo frecuentes. Cuando se instaura la anemia, lo que hacemos es dar tratamiento parenteral. Nunca, o sea, ya cuando hay anemia instaurada. Cuando pensamos que pudiera tener algo de deficiencia y que no tiene anemia y está bien, pues se puede dar tratamiento oral con la bedoyecta tomada. Hay pediátrica y es la dosis así como estándar. Pero cuando ya está la anemia instaurada, lo que queremos es que revertir esos o que no haya daño neurológico. Entonces, se debe de instaurar por vía parenteral y entonces la dosis son 1000 microgramos intramusculares al día durante 7 días seguidos. Y después de eso, 1000 microgramos semanal por 4 semanas, o sea, un mes. Y luego después se puede dar mensual intramuscular hasta que pues ya todo esté bien, ¿no? En general, al dar los 7 días seguidos, la anemia va a corregir, va a empezar a aumentar la hemoglobina, va a disminuir el volumen corpuscular y la eritropoyesis se va a restaurar. Pero es importante pues dejar la suplementación. Hay algunos estudios que dicen que la suplementación oral es igual de efectiva que la intramuscular. Sin embargo, pues se tarda más tiempo en hacer efecto y en los niños sí pueden tener daños neurológicos permanentes. Entonces, si lo quieren dar vía oral, pues la dosis es de igual 1000 microgramos al día por 3 a 4 meses seguidos, que es más o menos igual que la intramuscular. Y cerca de es muy cortito, es parecido un poco, tiene que ver con esto que acabamos de ver. La anemia de la enfermedad crónica, que ya no sé, nos gusta llamarla así, se llama anemia de la inflamación. Tiene que ver con esto porque se instaura de una manera más o menos similar a la anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, es una anemia multifactorial
que requiere como una afección, que requiere una afección inflamatoria crónica o aguda grave para que se produzca. Entonces puede ser un paciente que está normal y ahorita aquí en el periférico choca y llega a la unidad de cuidados intensivos y de repente al tercer día de estar en la UCI, pues tiene anemia, ¿no? Y la anemia pues es normo y pueden decir, pero sangró. No, pues no sangró, solo tuvo un traumatismo craneoencefálico y tuvo un hematoma de 50 mililitros y el paciente pesa 70 kilos. Entonces, pues no es tanto el sangrado, ¿no? Como para que tenga anemia. No, pues es que le sacan sangre cada rato. Pues sí, pues nomás le sacaron medio mililitro para una gasometría, ¿no? Realmente lo que vimos cuando pasaba con estos pacientes es que había una inflamación tal que se afectaban las vías de la hematopoiesis. Y entonces eso causa anemia, que de inicio es normo, a diferencia de la megaloblástica que es macrocítica, y a diferencia de la deficiencia de hierro que es microcítica e hipocrómica, y que entonces tendría que tener pues una patología diferente, ¿no? Y entonces le llamamos por eso anemia de la inflamación. Y entonces existe una reducción leve de los eritrocitos y eso es secundario por citocinas inflamatorias, o sea, en lugar de vivir 120 días en el medio intravascular, los eritrocitos, pues su vida media se disminuye porque hay mucha inflamación, hay interleucina 6, es factor de necrosis tumoral, hay interferón gamma, y entonces eso disminuye su vida media. Además, como hay mucha inflamación, se deja de secretar eritropoyetina, entonces el paciente pues ya no produce glóbulos rojos. Además de que se están muriendo antes, no produce nuevos y el metabolismo del hierro se altera. ¿Por qué? Porque la interleucina 6, que es una interleucina inflamatoria, libera o aumenta la liberación por el hígado de esta molécula que se llama hepcidina, que es como la que tapa la puerta al hierro del intestino. Entonces, no hay eritropoyetina. El hierro que se absorbe en la dieta, no, como hay inflamación y como el cuerpo sabe que los microorganismos necesitan hierro para vivir, dice, ahorita no queremos hierro porque estamos inflamados, podemos estar infectados, podemos no sé qué, y entonces tapa la puerta para que se absorba el hierro. Y además, los eritrocitos viven menos, eso explica por qué se genera la anemia en un paciente que está en cuidados intensivos entre el tercero y el séptimo día de estar ahí, ¿de acuerdo? Esos son los 3 mecanismos por los que se produce y pues eso está resumido en una imagen más bonita, ¿no? Entonces, existe un traumatismo, una afección inflamatoria como el coronavirus, que causa que se activen estas vías de señalización inmunológica que causan la liberación pues, de interleucinas inflamatorias, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interferones, interleucina 10, que va a causar que la vida media de los eritrocitos sea menor porque los macrófagos se lo van a comer, que no se produzca eritropoyetina y además que el hígado libere hepcidina de manera que no se absorba el hierro intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, estos 3 mecanismos hacen que se produzca la anemia de la inflamación o del enfermo. Crítico o crónico. Crítico porque puede instaurarse en los pocos días, pero estos mismos mecanismos están presentes en pacientes, por ejemplo, que tienen artritis o que tienen lupus o que tienen una osteomielitis, que es una infección crónica que no se trató y que tienen 1 año con el hueso ahí. Entonces, infectado. Entonces, todos estos pacientes que tienen un estímulo antigénico inflamatorio, crónico o agudo grave, como ahora con el COVID, pueden desarrollar anemia por estos 3 mecanismos y por eso le llamamos anemia de la inflamación, porque finalmente los mecanismos tienen que ver con que se libere interleucina 6, con que se libere el factor de necrosis tumoral, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ay, qué
¿Qué dice ahí? Ajá, entonces lo que les decía que normalmente es una anemia normocítica normocrómica, pero que cuando progresa en el tiempo, conforme va pasando el tiempo, si se vuelve crónica, puede volverse microcítica y se puede aunar la deficiencia de hierro, por lo que les decía. La hepcidina le tapa la puerta a la absorción del hierro y entonces si eso se vuelve crónico como una artritis que no está controlada, con el tiempo se va a hacer de normocítica a microcítica porque se le va a sumar la deficiencia de hierro por la falta de absorción. Por lo general estos pacientes pues tienen hemoglobinas mayores de 8, la ferritina, que son las reservas, van a estar menores a 100, o sea, se agotan. Y en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, se acepta que son parte de este grupo de anemias, porque pues la principal razón por la que tienen anemia es porque se deja de producir la eritropoyetina por el riñón. Aunque como tal pues no tienen tanta inflamación, aunque la misma enfermedad renal y la hiperuricemia y demás pueden generar algo de liberación de interleucinas, pues su principal motor o que lo que lleva a la anemia es por la falta de producción de eritropoyetina por el riñón. Entonces, por eso es como un poquito distinto, pero se incluye dentro de estos padecimientos. ¿De acuerdo? Entonces, casi cualquier infección crónica o inflamación grave o cáncer pueden causar la anemia. Hay muchos mecanismos involucrados, como les decía, la menor supervivencia de los glóbulos rojos, no hay eritropoyetina y el metabolismo del hierro está deteriorado. Al principio la anemia es normocítica, después se hace microcítica. El hierro sérico y la transferrina pues van a estar disminuidos porque le estamos cerrando la puerta con la hepcidina y la ferritina va a ser normal. Y pues hay que siempre tratar lo subyacente. Entonces, en estas anemias, pues no hay como un tratamiento de que dale hierro, dale no. O sea, si lo necesita y está muy grave, pues lo transfundes. Pero en general, si es un paciente que tiene artritis, pues controla la artritis y cuando pase la inflamación, este paciente va a mejorar de su anemia. Si es un paciente que tiene un TC grave y está en la terapia intensiva, etcétera, etcétera, y le bajó la hemoglobina de 8 a 4, pues ahí lo que tienes que hacer es transfundirlo, aunque se haya tardado 2 semanas en desarrollar esa baja de 8 a 4, porque luego los de intensiva no le quieren tomar muestras y entonces le toman cada semana nada más, ¿no? Pues ahí lo transfundes, pero en general pues tratas el padecimiento, lo que tratas es su patología de base y en caso de que pues no responde así, pudieras considerar administrarle eritropoyetina, que es lo único que tenemos, como para bloquear esas vías, ¿no? Pues eritropoyetina, si se vuelve una anemia microcítica e hipocrómica, pues pudiéramos suplementarlo de hierro, pero no se va a absorber mucho porque la misma inflamación hace que la hepcidina no deje entrar al hierro. Entonces, podría ser otra indicación de hierro parenteral si es que no mejora. Y pues nada más, o sea, en general estas pues hay que tratar la patología de base. Y la última parte de esta plática es acerca de la talasemia. Sí. Sí. Uh-huh. Sí, en general la que está baja es la transferrina, el hierro sérico y el índice de saturación están bajos, los tres, pero la ferritina va a estar normal, que es la de los depósitos. Esto va a estar disminuido porque no hay un transporte, o sea, el transporte que hay desde el intestino y desde los tejidos hacia hacia el sistema se disminuye por la secreción de la hepcidina. O sea, la hepcidina lo que evita es que el hierro salga de donde esté. Entonces, si el hierro viene en los alimentos, no va a poder pasar hacia la sangre porque el receptor lo bloquea. Si el hierro está dentro de un macrófago,
que se comió un eritrocito, ese hierro no lo puede mandar otra vez de regreso para que se transporte y vaya. Entonces, el hierro como tal sérico va a estar disminuido, la saturación de hierro va a estar disminuida y lo que va a estar normal son los depósitos, porque eso pues ahí se queda. Y eso tiene que ver con la secreción pues de la hepcidina, que es esta molécula que regula pues el movimiento del hierro corporal y que es un mecanismo de defensa que nosotros desarrollamos pues por las infecciones. Como les decía, el hierro es elemental para la sobrevida de cualquier especie en el planeta, ¿no? Entonces, nosotros vimos que cuando había inflamación es porque a lo mejor estábamos infectados de alguna bacteria. Y entonces lo que menos queríamos es que tuviera hierro disponible para crecer. Entonces, es una adaptación que desarrollamos al secretar hepcidina, disminuimos la disponibilidad del hierro corporal y de esta manera, digamos que la infección no puede progresar más. Entonces, en esto se basan los infectólogos cuando dicen así de que no, es que está infectado, no, quítale el hierro, porque dicen así de no, le vas a dar más hierro y va a exacerbar la infección. Pues realmente no sabemos qué tanto, porque el mismo limita la absorción y la movilización del hierro. Entonces, pues puedes dárselo, pues no pasa nada, el cuerpo tomará lo que necesite y lo que lo desechará. Pero sí, o sea, los depósitos van a estar normales, la ferritina puede estar normal, y la transferrina, el hierro sérico y todo lo demás va a estar disminuido. Incluso como un reactante de fase aguda, pues la ferritina se incrementa, como lo vemos ahora en el COVID. La ferritina puede incrementarse hasta arriba de 1000 en inflamaciones muy graves, como un reactante de fase aguda, porque todo el hierro lo meten así como al depósito. Entonces, la secreción de hepcidina es tal que todo el hierro lo meten al depósito y la ferritina puede incrementarse en procesos inflamatorios graves, como ahora con el COVID. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, esto está un poco complicado. Quiero que me tengan algo de paciencia, que me pongan mucha atención. La talasemia o las enfermedades talasémicas se refieren a la producción inadecuada o falta de la producción de alguna de las cadenas de la hemoglobina. Para que entiendan esto, la hemoglobina es esta molécula que está formada por cuatro subunidades. 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. ¿De acuerdo? Esta es la hemoglobina A1 o hemoglobina del adulto, que se conforma por estas cadenas. Sin embargo, no siempre tenemos esta hemoglobina, o porque no siempre tenemos estas cadenas, no siempre producimos alfas y betas, sino que nuestros genes ontogénicamente vamos produciendo conforme desde que es la concepción diferentes tipos de hemoglobina, dependiendo de cómo se van activando nuestros genes, ¿sí? Entonces, cuando hay una alteración en el gen de la hemoglobina, de la subunidad alfa de la hemoglobina, se produce una alfa-talasemia, o sea, hay una disminución de las cadenas alfas. Y cuando existe una alteración del gen de la cadena beta, entonces va a haber una beta-talasemia. La diferencia es que existen cadenas alfa-like y beta-like que vamos produciendo conforme pasa el tiempo, o conforme vamos madurando, ¿de acuerdo? Y entonces eso hace complicado esto, además de que para la cadena beta hay 4 genes y para la cadena alfa, digo al revés, para la cadena alfa hay 4 genes y para la cadena beta hay 2. Entonces, eso lo hace como un poquito complicado. Entonces, esto es lo que les decía. La hemoglobina A1 es la que se produce en el adulto y que en general vamos a tener todos hasta en el 95 y 98%. Está formada por un tetrámero, o sea, 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta.
y se abrevia así, alfa 2, beta 2, ¿de acuerdo? Pero también en el adulto es normal de repente encontrar entre un 3 hasta un 5% de esta hemoglobina A2, que lo que tiene es que sustituye la cadena beta por otra cadena beta-like, que es una delta. Entonces, todos producimos cierta cantidad de cadenas deltas y entonces vamos a tener cierta proporción pequeña de hemoglobina A2 que tiene 2 cadenas alfas y 2 cadenas deltas. ¿De acuerdo? Y la hemoglobina fetal. El adulto normalmente no tiene hemoglobina fetal o tenemos menos del 1% de hemoglobina fetal que está generada por un tetrámero también con 2 cadenas alfas, pero en lugar de cadenas deltas son cadenas gamma, que es otra cadena beta-like, o sea, parecida a las beta, pero no es la beta. Entonces, ontogénicamente, pues vamos produciendo primero la fetal, después la A2 y por último la A1, conforme maduramos. Bueno, entonces, pero antes de desarrollar la cadena feta, la hemoglobina F con las cadenas gamma, antes de eso producimos todas estas hemoglobinas. Hemoglobina Gower 1, Gower 2, la Portland y luego ya la fetal, ¿no? Y esto es cómo se va desarrollando. La primera hemoglobina que el feto produce es la Gower 1 y ni siquiera va a tener ninguna alfa ni ninguna beta. Son 2 cadenas Z con 2 cadenas epsilon. La Z es la única cadena alfa-like. Entonces, solamente produce la hemoglobina para que se genere, va a tener 2 Zetas o 2 alfas, punto, no hay otra. Pero de las betas, pues hay diferentes, epsilon, gamma, delta y la beta, ¿no? Entonces, por esto es que el gen de la cadena alfa está más protegido y no tenemos nada más 1 ni 2, sino tenemos 4, porque si no producimos ninguna cadena de las alfa likes, esto es incompatible con la vida y no naces. Porque no se pueden hacer tetrámeros de cadenas betas likes. Bueno, sí se puede, pero no transportan oxígeno, no sirven. Entonces, siempre necesitan una alfa o una alfa-like y una beta o una beta-like, que pueden ser beta, delta, gamma, epsilon, o alfa o zeta, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo esto, pues les digo, al principio son puras Gower, luego después se van produciendo, y Portland se van produciendo conforme avanza el embarazo, la hemoglobina fetal, que al principio, desde la semana más o menos como 13, 14, pues va a ser completamente pura hemoglobina fetal, y conforme avanza el embarazo, cerca de la semana 28, empieza un incremento de la síntesis de la hemoglobina A1 y 2, y la porcentaje de hemoglobina fetal pues empieza a disminuir. La diferencia entre estas es que la hemoglobina A1 es la que es más eficiente en el transporte de oxígeno, es decir, es la que se une con mayor afinidad a la molécula de oxígeno y la puede transportar y la puede liberar también de manera más fácil. Las diferencias con las otras y por las que se van quitando es que esas cadenas no son tan eficientes y entonces pues traen problemas, pero además causan como deformaciones en las membranas celulares de los eritrocitos. Y entonces, pues eso hace que finalmente haya hemólisis, o sea, se reviente el eritrocito y entonces por eso ontogénicamente hemos ido evolucionando hasta que desarrollamos una hemoglobina más eficiente y que nos sirva mejor, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la semana 40 de vida, normalmente el porcentaje de hemoglobina del adulto ya va a ser igual a la del adulto. Entonces, de la hemoglobina A1, pues ya va a ser igual a la del adulto. Entonces, un niño de término, idealmente, pues ya va a tener menos del 1% de hemoglobina fetal, casi el 97% de hemoglobina A1 y solamente menos del 5% de hemoglobina A2. Un niño de término. Entonces, los genes están en el cromosoma 11 y en el cromosoma 16. En el cromosoma 11, el gen de la hemoglobina beta y en el cromosoma 16, los genes de la hemoglobina alfa.
Como les decía, finalmente es un gen extenso y conforme se van activando las diferentes partes es conforme se van produciendo las diferentes hemoglobinas. Entonces, no es como que todo el gen se active así de una, sino que se va activando de uno en uno y dependiendo de eso es la cadena de hemoglobina que se va sintetizando hasta que se activa el último y se apagan los primeros y entonces sintetizamos la hemoglobina A1 y A2. De las betas, pues es el gen que es más largo porque pues tiene 4 cadenas beta likes y entonces ese gen pues ahí se va prendiendo y apagando dependiendo del sitio y conforme vaya avanzando el embarazo. Y de la alfa, pues en menos sitios, pero sí tiene aquí una región que es como muy reguladora, que es la que se activa cuando debe de empezar la producción de hemoglobina alfa. Entonces, estas mutaciones en esta parte son como las más importantes que pueden generar que nunca se prenda el gen de la alfa y entonces producir alfas talasemias. Entonces, como les decía, cuando hay alteraciones en el gen de la fracción alfa, pues hay alfa talasemia. Cuando hay eh, mutaciones en el gen de la beta, pues es beta talasemia y también incluso existe esta cosa que se llama delta beta talasemia, o sea que no hay deltas y no hay betas. La delta es una beta-like y entonces hay alteración en el gen de la hemoglobina beta, de la cadena beta, pero que no deja que se produzca ni la delta. Entonces solo hay puros epsilons y gamas. Y entonces son como vimos, son de las cadenas más como viejas, por así decirlo, o más primitivas, y entonces pues también genera alteraciones importantes y la clínica es un poquito diferente cuando se presenta esa delta beta talasemia, ¿no? Entonces, pues aquí están igual las cadenas. ¿Qué hice? Ok. Estas alteraciones genéticas se vieron que estaba relacionado con las zonas en donde es endémico el paludismo, la malaria. Y entonces se piensa, o se pensó, se cree que pues es una modificación genética porque los pacientes que tienen estas talasemias son menos susceptibles a morir y presentar paludismo o malaria. Entonces, todos los pacientes que tienen algún antepasado originario del Mediterráneo, el sur de España, Italia, Grecia, África, subsahariana y suprasahariana, y también estas partes del Asia, del sur de Asia, pues son áreas endémicas de paludismo y malaria. Y entonces, algo que les van a decir ahí en el caso clínico es que tienen un familiar, ese niño o ese paciente que tiene hemólisis, un familiar que viene de alguna de estas regiones, ¿no? Aunque en general se sabe que hasta el 5% de toda la población mundial por la globalización pues es portadora de los genes. En general, pues nacen 300,000 niños con hemoglobinopatías y hasta el 30% pues va a ser alfa o beta talasemia y las formas menos graves van a ser más frecuentes. Las formas graves, cuando no se sintetiza ni una molécula de hemoglobina, pues son menos frecuentes, pero pues matan o son incompatibles con la vida. Es autosómica recesiva, o sea, necesitamos que tanto el papá y la mamá sean portadoras para poder heredar la enfermedad, pero existe un gran espectro clínico por todas las variables y los genes que se pueden prender y apagar, ¿no? Entonces, apréndense eso. Entonces, como no va a haber producción de hemoglobina, la vida del eritrocito va a estar disminuida. Se van a producir estos homotetrámeros, que es lo que les decía, que se van a producir tetrámeros de hemoglobina de la misma cadena, ya sean alfas likes o betas likes,
o betas y alfas, y que eso pues no va a transportar el oxígeno, no sirven y entonces finalmente se va a precipitar esa hemoglobina en los cuerpos de inclusión que se llaman de Pappenheimer y pues eso finalmente va a hacer que se haya una hemólisis, o sea, el eritrocito se muera, se destruya y pues va a llevar anemia, ¿de acuerdo? Por la alteración de la hemoglobina. Y entonces existe un gran espectro clínico de estos pacientes. Puede ser desde que el paciente tenga algo que le decimos talasemia leve o silente, o sea, que solo sea portador y no le pase nada. Nunca le hayan detectado anemia, tenga una vida normal, tenga 50 hijos, y tenga un doctorado y nadie haya visto que él tenga algún problema. Pero que al ver su sangre, su frotis de sangre periférica encuentran algunos hallazgos, hasta los pacientes que tengan una talasemia mayor que causa mucha hemólisis, tengan ictericia, esplenomegalia, hepatomegalia, y anemia grave que necesite transfusiones continuas. En general, pues, los hallazgos de estos pacientes, pues es la anemia intensa con microcitosis, hipocromía, el volumen, la hemoglobina corpuscular media va a estar baja y el volumen corpuscular medio también, por eso es microcítica e hipocrómica. En el frotis, lo que vamos a ver es formas características. No sé si alcanzan a notar que unos eritrocitos como están como un poquito más azules que que está como un poquito más rojito. No sé si se nota algo. Eso se llama policromasia, o sea que hay unos un poco más moraditos que otros más rojitos y es como el cambio de la coloración. Es policromasia. Hay dianocitos, es decir, estos eritrocitos tienen un punto rojo en medio donde no tenían, donde otros no tienen. ¿Sí? Deben de ser así, discos bicóncavos. Entonces, aquí les aparece un puntito rojo y eso hace que tenga la forma como un tiro al blanco, una diana. Entonces, se llaman dianocitos. Estomatocitos, porque el circulito no es círculo, sino se vuelve como una boca y entonces por eso se llaman estomatocitos. Y además hay un punteado basófilo y cuerpos de inclusión que se llaman cuerpos de Pappenheimer, que son hemoglobina que se deposita ahí en la membrana. El año pasado les pusieron un frotis con un paciente en el examen de talasemia. Entonces, lo más característico es la presencia de que están chiquitos, están un poco descoloridos y tienen estas células en diana, los dianocitos. Algunas veces pueden aparecer formas eritrocitarias como esta que está en lágrima, que se llama dacriocitos. Pero si en el examen les ponen un frotis a revisar y ustedes ven estas formas como tiro al blanco, su primera sospecha debe ser una talasemia, ¿de acuerdo? O un rasgo talasémico. En el aspirado de médula ósea, pues vamos a ver que hay una hiperplasia de serie roja, ¿no? O sea, la médula va a tratar de compensar produciendo más glóbulos rojos. Entonces, esta es la parte como complicada que les decía de los genes de la alfa y de la beta. En general, pues, de la alfa cada quien tenemos 2 genes, uno en cada cromosoma 11. Y si tenemos los 2 genes afectados, pues vamos a tener una talasemia beta mayor, ¿de acuerdo? Quiere decir que el paciente no va a producir ninguna cadena beta y entonces va a compensar con cadenas beta-likes, que pueden ser epsilon, gamma, delta, etcétera, ¿va? Su clínica, pues el paciente va a tener anemia, va a tener más microcitosis, más hipocromía, más dianocitos, más ictericia, va a tener más anemia y entonces va a ser más grave y por eso le pusieron anemia beta mayor, beta talasemia mayor. Pero si solamente tiene un gen afectado, ya sea el del papá o el de la mamá, pues puede tener
dos comportamientos, uno que se comporte como una mayor o que se comporte como una menor o moderada. Porque finalmente un gen va a estar funcionando, que es este azul, ¿no? Entonces, si este gen no va a funcionar y va a producir menos cantidad de cadenas betas y va a tener mayor cantidad de cadenas deltas, gamas, épsilon. Pero algo de hemoglobina A2 y A1 se van a formar, que son las más eficientes. Entonces este paciente pues puede comportarse y tener no muchos problemas, de repente tener así como un poquito más de anemia, un poquito más de hemólisis y a lo mejor de repente una transfusión cada año, no sé, pero o puede comportarse de la manera mayor. Entonces son las formas como intermedias en las que depende mucho de la clínica. Y el otro, pues es el sano, ¿no? Puede ser portador, también puede ser con enfermedad y este es el que desarrolla la enfermedad. Y el paciente sano, pues tiene sus dos genes normales. Lo que viene, pues aquí es con la alfa. Para la alfa tenemos 4 genes, porque solamente tenemos 2 cadenas alfa likes, la alfa y la zeta. Entonces, pues está más protegida ese gen. Entonces tenemos dos genes heredados de la mamá y 2 genes heredados del papá. Y entonces aquí pues hay más clínica, ¿no? Si el paciente tiene los 4 genes normales, pues es un paciente normal, va a producir cantidades normales de alfa y de beta, ¿no? Pero si tiene uno solo afectado, pues aquí es como portadora o un paciente que tiene un rasgo talasémico, porque va a producir con estos 3 genes suficientes cadenas alfas para poder saturar todas las cadenas betas, pero de todas formas va a tener ahí un gen que no está bien y que es el que va a heredar. Y si se casa con o tiene hijos con otro que tiene otro igual, pues entonces aquí va a resultar esto. Un paciente que heredó 2 genes malos y tiene 2 buenos. Entonces, este paciente pues ya va a tener una talasemia o alfa talasemia, pues entre moderada y leve. Porque sí va a seguir produciendo cadenas alfas con estos 2 genes, pero estos 2 están malos. Entonces, finalmente se va a producir algo de hemoglobina, digo, de cadenas zetas que duran muy poquito durante la primera infancia y después ya se dejan de producir y va a sobrar cadenas betas que se producen acá, que estos están normales, van a sobrar y entonces esas cadenas betas pues se van a empezar a juntar entre ellas mismas porque no hay suficientes alfas para poder hacer hemoglobina A1. Entonces, entonces eso va a generar como cierto problema ya y de hemólisis. O la otra es que haya heredado 2 genes malos de uno de los papás, mamá o papá, y 2 genes buenos del otro progenitor. Y pues da la misma clínica, ¿no? Aquí ya una enfermedad grave es cuando tienes 3 genes afectados y solamente uno bueno. Y finalmente estos pacientes desde el periodo neonatal o antes presentan problemas de hemólisis intrauterina, ictericia intrauterina y pues nacen con anemia por la hemólisis que es tan intensa que tienen desde el nacimiento, incluso pues tienen riesgo de presentar hidrops fetalis. Y finalmente tener los 4 genes malos pues es incompatible con la vida, ¿de acuerdo? Esos no pueden vivir porque no hay cadenas alfas. Entonces, la diferencia entre la talasemia mayor y la menor, pues es la clínica finalmente. Lo que va a dictar la diferencia es el nivel de hemoglobina. La mayor, pues van a tener una anemia más grave, más profunda, de entre 2 a 3 gramos. Y la menor, pues puede sobrevivir sin ningún problema ahí con hemoglobinas entre 9 y 11, y tener una vida más o menos normal. Obviamente, pues entre la hemoglobina sea menor, pues los requerimientos sanguíneos de transfusiones van a ser mayores. Y los cambios en el frotis de sangre periférica van a ser mayores, obviamente, en la mayor, como los que les enseñé, los dianocitos, los reticulocitos van a estar incluso pues normales o un poquito elevados, y pues va a haber hiperplasia de células rojas en la médula ósea.
Acá, pues normalmente está casi todo normal, ¿no? Aquí la diferencia va a ser, pues, hacer la electroforesis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de qué tal tipo de talasemia tiene este paciente o cuál es el defecto? Haciendo una electroforesis de hemoglobinas. Y lo que vamos a ver es qué tipo de hemoglobina tiene ese paciente dependiendo de su peso molecular en un gel de agarosa y correnacino. Entonces, el estándar de diagnóstico para esto, pues, es la electroforesis de hemoglobina, y lo que nos van a reportar es la cantidad de hemoglobina A1, hemoglobina A2, hemoglobina fetal, hemoglobina Gower 1, etcétera. Entonces ellos nos van a decir, no, pues este paciente tiene tanto por ciento de hemoglobina A1, tanto por ciento de hemoglobina A2, tanto por ciento de hemoglobina fetal. Y dependiendo de eso, pues es como vamos nosotros a hacer diagnósticos sabiendo cuáles son las cadenas alfas y las cadenas betas y cuáles son el peso molecular, o sea, cuáles son las hemoglobinas que forman. Entonces, sabemos que si tiene puras A1, ya tiene 97% de hemoglobina A1, es un paciente normal, porque tiene cadenas alfas y tiene cadenas betas, ¿no? Pero si se incrementa la cantidad de hemoglobina A2, que sabemos que es cadena alfa con cadenas delta, entonces puede tener una beta talasemia porque la beta es la que está reducida en su producción, ¿de acuerdo? Y si tiene incrementada la cantidad de hemoglobina fetal, pues también puede ser una beta talasemia, pero a lo mejor está peor porque ni siquiera alcanza a producir cadenas delta, sino son puras gamma o epsilon, si tiene Portland o Gower. Entonces, dependiendo de eso, es como nosotros vamos a ver que si es beta talasemia y si las cadenas alfas están normales. Si hay reducción de la cantidad de cadenas alfas, pues con la electroforesis no vamos a saber, porque la electroforesis siempre es una alfa con alguna de las betas y con eso es la diferencia entre las diferentes hemoglobinas. A menos de que sea una Gower 1, que entonces utiliza la Z, ¿no? Si hay deficiencia de la alfa, la electroforesis puede salir normal, pero vamos a ver los cambios en el frotis, en la hemoglobina, etcétera, ¿no? El paciente va a tener hemólisis. Entonces hay que conjuntar como todo eso para poder saber si estamos ante una alfa talasemia y dependiendo de eso de saber si es una mayor o una menor. ¿De acuerdo? Entonces, la esplenomegalia es algo frecuente, pero también puede haber hepatomegalia. Obviamente, como no va a haber hemoglobinas de las que son eficientes, pues el transporte de oxígeno puede tener problemas. Y como va a haber hemólisis, porque las hemoglobinas no son buenas y entonces el eritrocito se destruye más rápidamente, pues puede haber litiasis vesicular y sobrecarga de hierro. Entonces, también en estos pacientes, si tienen antecedentes de familiares que les quitaron la vesícula, que tenían litos en el colédoco, etcétera, pues es un dato importante para pensar de que pues esto es hereditario finalmente, ¿no? Nunca a lo mejor le hicieron diagnóstico, pero a lo mejor esos pacientes eran leves o portadores. Entonces, cuando la hematopoiesis fracasa porque no se puede producir la hemoglobina normal, entonces el cuerpo va a empezar a buscar dónde más hacer sangre para poder como compensar esa destrucción acelerada y esa producción inadecuada de la hemoglobina. Y entonces va a empezar a hacer sangre en todos los huesos. Y entonces eso pues, nos puede causar ensanchamiento de las falanges y de los huesos largos, porque la expansión de la médula ósea es tal que empieza a empujar a los huesos, a las corticales hacia los lados. Incluso puede haber prominencia pues de los frontales, del cigomático, y dar esta apariencia en sable de los miembros inferiores y superiores, y estos aumentos de la eritropoiesis pues aumentan. O tan drástico que el niño no nace porque no tiene cadenas suficientes para producir hemoglobina y entonces produce una anemia neonatal que causa, digo no neonatal, intrauterina, y que causa el hidrops fetalis, que es esta hinchazón. Está súper amarillo, no sé si lo ven, tiene hígado y vaso grande.
por eso está distendido. Entonces, cuando fallan estos, pues finalmente puede ser tan grave que no nace el bebé, o pueden ser normales, cantando el movimiento naranja. Porque nunca nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y finalmente pueden ser pacientes que están como ahí medios palidillos, y nadie sabe que tiene algo, solamente tiene un rasgo leve y de repente emboliza y se vuelven medios naranjas o amarillos. Tienen algo de ictericia, pero pues siguen su vida normal y no les afecta nada, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento de estos pacientes dependerá de la clínica. Si es un paciente normal, pues no les vamos a hacer nada. Tal vez pudiéramos incrementar la producción de algunas hemoglobinas como la fetal, que pueden ayudar en el transporte de oxígeno para evitar que sean más estables y no se destruyan tanto los eritrocitos, con medicamentos como la hidroxiurea. Pero no a todos les funciona y tienes que monitorizar al paciente primero con una electroforesis inicial, le empiezas la hidroxiurea y luego después de 1 o 2 meses volver a repetir una electroforesis, que son estudios caros. Y entonces sí se puede usar y está en las guías. La hidroxiurea lo que hace es que incrementa la hemoglobina fetal y entonces es más estable que la hemoglobina A2, por ejemplo, y evita que haya menos hemólisis. Pero bueno, no siempre la tenemos accesible y no siempre podemos hacerlo. Y si el paciente no tiene una clínica grave, pues puede vivir así, ¿no? Lo que sí hay que tratar es que pues el paciente, si se anemiza, hay que buscar cada cuánto necesita transfusión. Ya lo conoces tanto y entonces tienes que estarle transfundiendo cada 28 días, cada 32, cada 42, dependiendo de cómo lo requiera, y cada tiempo pues se tiene que estar transfundiendo con eritrocitos normales. Como vamos a estarlo transfundiendo mucho, pues se va a acumular el hierro y entonces les decía también la sobrecarga de hierro mata y entonces hay que darles tratamiento quelante de hierro y pues el único tratamiento curativo de esto es el trasplante de las células progenitoras hematopoyéticas, o sea, trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Pues finalmente le vamos a mandar unas células con una genética distinta que producen cadenas de hemoglobina normales y es el único tratamiento curativo, ¿de acuerdo? Del tratamiento, después del trasplante, no, el problema es que no haya injerto. O sea, el problema es buscarte, como no es algo maligno, o sea, no es cáncer, para hacer un trasplante, en general, pues necesitas buscarte a alguien que sea lo más similar a ti, o sea, un HLA 100% compatible. En personas que no tenemos muchos hermanos, pues está difícil porque pues tienes 1 o 2 y quién sabe si sean iguales a ti, a lo mejor nomás comparten el 25, el 50%. Si lo haces con menos cantidad de compatibilidad, pues el riesgo es que haya mucho age, o sea, mucha enfermedad injerto contra huésped, y entonces la limitante de vida pues es mucho mayor que vivir con transfusiones. O sea, si decías, bueno, me transfundo cada 40 días y ahora con el age no puedo vivir sin oxígeno, no puedo comer porque me la paso con diarrea por el age intestinal, tengo el age a piel que me volvió la piel de cartón, me cayó el cabello por el age de la piel, etcétera, etcétera, pues dices… Entonces es como balancear esas cosas porque el trasplante no es como sencillo. Además, pues tienes que tener una quimioterapia mieloablativa que te condiciona que puedes infectarte, que tienes que estar hospitalizado en un hospital, una unidad de cuidados intensivos con una presión positiva que nadie te puede visitar porque estás como en una burbuja en lo que pega el trasplante y a ver si pega y bueno. Entonces, como tal recaída, pues no, porque como damos una quimioterapia mieloablativa y no es algo clonal, o sea, no es una célula que tenga como una alteración en la supervivencia que quiera hacia fuerza sobrevivir como en el cáncer, pues le das la quimioterapia y esa médula pues se aplasia, o sea, te la echas, la dejas pelona como un jardín y entonces ya le empiezas a aventar las semillas para que crezcan las flores, ¿no? Otra vez. Pero pues hay que ver si crecen, si cuáles germinaron, si germinaron de las blancas que tú querías o si salieron rosas, etcétera. Entonces, ahí es como jugar con muchas cosas y es mucho el riesgo, por lo que si la clínica no lo amerita, pues no los trasplantamos, los transfundimos
cada mes, cada 2 meses o como lo requieran, pero si de plano pues tienen mucha hemólisis, no pueden pasar una semana sin estar en el hospital transfundiéndose y eso, pues habría que considerarlo, ¿de acuerdo? Ahora hay esas nuevas tendencias a la terapia génica, que es lo que les puse acá. Entonces, en hemofilia, que el rato vamos a ver, ya se ha visto que poniendo un gen en un vector viral, que es generalmente un adenovirus, te infectan al paciente que tiene esto y ese gen que trae adentro no es un gen del virus para que se reproduzca, sino que le insertan un gen que tú quieres que reproduzca. Entonces, en hemofilia lo han hecho con el gen del factor 9 y actualmente pues hay experimentos para tratar de meter en ese virus el gen de la hemoglobina beta o de la hemoglobina alfa, bueno, de la cadena alfa o beta de la hemoglobina, de manera de que te infectes y entonces ese gen lo introduzcas a tu genoma y si tú tenías malos esos genes, pues entonces empieces a expresar el gen que te están como metiendo. Sin embargo, no ha sido exitoso todavía. Hay mucho trabajo que hacer, y lo han probado en algunos pacientes, pero no, un tiempo funciona y luego ya después vuelven a las mismas, ¿no? Entonces, pues ese es como el pendiente en estos pacientes de talasemia.